Un saludo cordial. Mi nombre es Doménica Tutillo. Soy estudiante de tercer semestre de Medicina del Paralelo 1 y les presentaré la síntesis de los contenidos de la semana 4, 5 y 6 de Salud Mental. El propósito de esta exposición es analizar los componentes del psiquismo humano: la inteligencia, la imaginación, la vida afectiva, la voluntad, el temperamento, el carácter y la personalidad, además de reflexionar sobre la aplicación en la práctica médica y la relación médico-paciente. Iniciamos con la inteligencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para conseguir y acumular experiencias y posteriormente utilizarlas en nuestro diario vivir. Abarca desde la inteligencia cinética corporal, necesaria en un cirujano, hasta la inteligencia emocional, esencial para autorregular el estrés ante una emergencia médica. Comprende fases como la adquisición, la conservación, la elaboración y la ejecución. Por su parte, la imaginación es el proceso cognitivo que genera representaciones mentales nuevas para formular un plan ideatorio antes de actuar. Puede ser pasiva, con el paciente que va de su realidad en el sueño, o activa, que incluye la reconstructiva al leer la historia clínica. Y el creador, que impulsa la investigación científica. La vida afectiva es el componente emocional y la cualidad sensitiva de la psique, que acompaña la experiencia humana e influye en la conducta. Comprende tres fenómenos fundamentales: la emoción, el sentimiento y la pasión. Las emociones son respuestas breves e intensas con manifestaciones fisiológicas y función adaptativa, como el miedo ante un peligro imprevisto. Los sentimientos son reacciones afectivas duraderas y profundas, resultantes de la suma de la emoción más pensamiento conceptualizado, como la empatía o la pena hacia un paciente. Las pasiones son estados afectivos intensos y prolongados que dirigen el pensamiento y la conducta hacia un objetivo, como la vocación por la ciencia o la investigación. En su psicopatología encontramos alteraciones de intensidad, como la euforia o la apatía. Para encauzar y dirigir esta afectividad, requerimos de la voluntad. Esta es procesada en la corteza prefrontal, que orienta la conducta hacia una conciencia que regula los impulsos del acto voluntario. Atraviesa fases como conocer, desear, deliberar, decidir, actuar, sostener el esfuerzo y evaluar. Por ejemplo, cuando un paciente decide mantener un tratamiento complejo pese al cansancio. En las alteraciones de la voluntad encontramos la abulia y la compulsión. La personalidad es la estructura dinámica y única que determina cómo pensamos y actuamos. Se conforma por el temperamento y el carácter. Por eso se dice que la personalidad es la suma del temperamento más el carácter. El temperamento, por su parte, es la base innata y biológica, como un niño con alta reactividad o impulsividad natural. El carácter, que es lo adquirido por la educación, como desarrollar honestidad o perseverancia. Cuando estos riesgos son inflexibles, se presentan trastornos de la personalidad, categorizados en el grupo A como el trastorno paranoide, como en el grupo B como el trastorno limítrofe o en el grupo C como el trastorno por limitación. La relevancia clínica de estos contenidos es relevante para la práctica médica integral. En la práctica médico-paciente, la afectividad nos permite desarrollar una empatía genuina, comunicarnos con asertividad ante un diagnóstico complejo y fomentar la adherencia al tratamiento. En la elaboración psicológica del tratamiento clínico, reconocer el temperamento y el carácter del paciente nos ayuda a distinguir entre reacciones emocionales normales ante una enfermedad y verdaderas psicopatologías cognitivas del ánimo, como la abulia o la depresión. Finalmente, la medicina moderna mantiene enfermedades no aislando a los órganos, sino al cuerpo completo. Comprender que la voluntad del paciente involucra a su autonomía nos ayuda a actuar como un componente biopsicosocial, manteniendo su dignidad humana. En conclusión, integrar estos procesos psíquicos resulta indispensable para ejercer una medicina más ética y rigurosa. Muchas gracias por su atención.